hay un concepto y es que este conjunto binario de yin y yang, que es un sistema de clasificación de los eventos que ocurren en la naturaleza en base a su materia o en base a su función, tiene ese movimiento, ¿verdad?, entre uno y entre otro. Y uno dirá, ¿qué es eso? O sea, al final y al cabo, ¿qué es eso? Pues es el número 3. Es un placer acompañarlos en sus procesos de formación y por supuesto hoy vamos a hablar del 1, 2, 3, que tiene que ver con una teoría dentro de la medicina china que es muy importante y es, regresando un poco al origen, las 3 teorías clásicas que tiene la medicina tradicional china son 3, sí, son 3. Uno es la teoría del yin y el yang, que ustedes pues, lo conocen, lo reconocen, de pronto lo han visto en algunas imágenes, de pronto lo están viendo hasta ahora. La otra teoría es la teoría orgánica, ¿sí? La teoría de los Sanfu, la teoría que corresponde a una conceptualización en base a los 5 movimientos, y la otra teoría es la teoría de canales. Entonces son las teorías grandes que abarca la medicina tradicional china. Pero el 1, 2, 3 no solamente hace referencia a eso, también hace referencia a algo que está escrito en el Tao Te Ching. En el Tao Te Ching trae mucho esa parte de conceptualización, porque dice del 1 se origina el 2, del 2 se origina el 3 y del 3 se originan las 10.000 posibilidades. Y estamos haciendo ese número y esa referencia a algo que es muy claro dentro de la tradición china, que incluso se usa en algunas técnicas, trayendo un poco el concepto del número 3 en base a la relación universal que tiene, uno, el cielo, que influye directamente sobre el hombre, que influye obviamente y que vive sobre un plano terrenal, o sea, la tierra. Ahí también está presente el número 3. Pero de manera global, me gusta empezar con este video hablándoles un poco que la medicina tradicional china tenía muchos conceptos culturales de lo que se vivía en el día a día en China, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de un concepto que a mí me parece importante, un poco más aterrizado, y vamos a empezar a desglosar uno por uno, ¿sí? ¿Qué es este concepto? El concepto del uno. El concepto del uno dentro de la tradición china tiene que ver con aquello, ¿sí? Aquello que no es diferenciable, el uno del cual partimos todos los seres humanos, el uno que se refiere al océano infinito de posibilidades, ¿sí?, que no tiene una relación directamente, ¿sí? Emperadores en la antigua China como Fuxi lo traían dentro de conceptos como el octograma, ¿sí? Hay un video por ahí de octograma de Fuxi que lo tengo en el canal. Hetu, que tiene que ver con el mapa del río amarillo, ¿sí?, que de eso que es indiferenciado en el libro de los cambios de igual manera, ¿sí? En el Tao Te Ching pues hablamos que todo provenimos de un uno que no tiene una forma, que no tiene un concepto, y ustedes podrían decirlo, ¿con qué lo puedo asociar, Camilo? Con el universo, con Dios, con el concepto que tengamos de unidad, ¿sí? Del 1 viene el 2, ¿sí? Y el 2 hace referencia a un concepto que a mí me parece muy bonito, que es el concepto del famoso Taijitu, ¿sí?, que se diferencia en yin y en yang, que eso es algo supremamente importante. ¿Qué puedes hacer con aguja acupuntura? Movilizar el yin o movilizar el yang. Y el yin y el yang son conceptos que uno debe tener clarísimo, porque son conceptos que traemos a este mundo material. Si del 1 era lo más indiferenciado, pues ese número 2 está presente en todo lo material y hace referencia más que nada a un sistema de clasificación. ¿De clasificación de qué? De todos los eventos que ocurren en la naturaleza. Entonces lo podemos ver dependiendo de la naturaleza de cada objeto, dependiendo de la naturaleza de cada función de esa estructura, bien sea orgánica, bien sea inorgánica en este planeta, lo clasificamos como yin y yang. Entonces, los grandes ejemplos que podemos colocar, y el ejemplo más clásico es, por ejemplo, la mujer versus el hombre, ¿sí? Entonces, la mujer, que tiene una polaridad, entonces decimos la mujer es yin, el yin es la oscuridad, el yin es el frío, ¿sí? El yin es la materia, el yin es la calma, ¿sí? Y podríamos entrar a clasificar. El yin es lo que está compacto, la introspección. El yin es el anabolismo,
¿sí? En cambio el yang, pues es el hombre, es el día, es el calor, es el movimiento, es la exteriorización, es la explosión, es el catabolismo, al final y al cabo, ¿sí? Y todo lo podríamos clasificar dentro de un aspecto yin-yang. Y por supuesto, ¿sí? Podríamos incluso clasificar cuestiones como el cuerpo humano, la cabeza o la zona más alta, uno podría decir, es más yang, los pies son más yin. El resumen rápido de Camilo. Yin es el negrito, eso tienes que anotarlo. Yin es la mujer, la madre, el frío, el agua, la quietud, la oscuridad y la noche. Yin es la materia. Yin es la anatomía. Yin es el anabolismo. Yin es la parte anterior, inferior e interna del cuerpo, la cara interna de las extremidades. Yin son los órganos macizos. Por otro lado, el yang es el blanquito, eso también tienes que anotarlo. Yang es el hombre, el padre, el calor, el fuego, el movimiento, la claridad y el día. Yang es la energía. Yang es la fisiología o funcionamiento. Yang es el catabolismo. Yang es la parte posterior, superior, externa o superficial del cuerpo, la cara externa o lateral de las extremidades. Yang son los órganos huecos. Y es importante y interesante ver un poco el símbolo, porque si ustedes se dan cuenta, el símbolo no es una cosa estática. Aparentemente hay algo que está dando vueltas, ¿sí? El yin sobre el yang aparentemente está dando como una vuelta circular, ¿sí? Entonces, quiere decir que estos dos conceptos en el universo siempre están en un continuo movimiento. ¿Listo? Que eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Y este concepto de yin y yang está presente inclusive en toda la referencia orgánica. Cuando hablamos de un órgano, por ejemplo, podemos definir que su materia es yin, porque hablamos que el yin es la conceptualización, la materia, la materialización. Entonces, podemos decir que la estructura, lo que estudiamos en anatomía de un órgano, es yin. Pero su función, el concepto, por ejemplo, del yang, entonces, el yang es un concepto bien interesante porque hace referencia a la fisiología de ese mismo órgano. Entonces, todo en el universo, ¿sí? Independientemente si tú lo clasificas como yin o lo clasificas como yang, ¿sí? Dentro de sí, así yo lo clasifique como yin, también dentro de ese mismo ser viene un concepto yin-yang. Por ejemplo, un hombre, ustedes lo pueden clasificar, no, pues la polaridad pues es yang, totalmente yang, pero en su ser muchas veces, ¿sí? Uno dice, no, él tiene un alma sensible, un alma más tendencia a escuchar, le encanta cuando va a ver películas, le encanta ver películas románticas y llora en las películas románticas, un poco más se manifiesta su lado femenino. Entonces podemos decir, pues es que es dentro de ese yang, dentro de este gran sistema de clasificación, nada es totalmente yang, nada es totalmente yin, sino en su seno siempre estará un pedacito de su opuesto, que eso es interesante, es visto desde el punto de vista. Si ustedes se dan cuenta en el símbolo, inclusive miren que tiene un movimiento, ¿no? Entonces decimos que está en continuo movimiento, está continuamente mutando, pero ese puntico que ustedes ven ahí nos explica de una manera muy clara que no todo es totalmente yang, que no todo es totalmente yin, sino que en su seno, en su ser profundo también está parte de su opuesto. Por eso la interrelación entre el yin y el yang es supremamente importante para nosotros dentro del concepto de la medicina tradicional china. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos. Nosotros en un órgano, entonces lo que tratamos es de que con las agujas de acupuntura, con la técnica que usamos, tratamos de empezar a modular ese yin y ese yang, ¿sí? Ese concepto femenino, ese concepto de frío dentro de ese órgano, ¿sí? Y ese concepto de calor, ese concepto de movimiento, ese concepto de catabolismo, ese concepto de anabolismo por otra parte. Entonces lo que hacemos con la magia de la acupuntura, pues que definitivamente no es magia porque eso ya tiene muchos estudios, ¿sí? Es empezar a regular un poco ese concepto orgánico, ¿sí? Dentro de cada uno de los órganos, porque así como yo soy hombre, soy yang, pues dentro de mí también hay órganos que tienen sus polaridades yin, sus polaridades yang, y que lo que tratamos de hacer dentro del tratamiento, dentro del diagnóstico, es entrar a visualizar claramente qué es lo que está pasando. Por eso el símbolo del yin y el yang, el yin es el negrito, el yang es el blanquito. A veces hay que partir de eso para empezar a diferenciar si estás empezando en este mundo de la medicina tradicional china, ¿sí? Y es importante. Incluso a mí me tocaba anotarlo porque se me dificultaba. El yin es el negrito, el yang es el blanquito, ¿sí?
binario de Yin y el Yang, que es un sistema de clasificación de los eventos que ocurren en la naturaleza en base a su materia o en base a su función, tiene ese movimiento. ¿Qué es eso? O sea, al final y al cabo, ¿qué es eso? Pues es el número 3. Y acá viene a participar ese número 3, ¿sí? Hablando que ese movimiento, eso que permite el movimiento del Yin y el Yang, se llama Chi. Es el Chi, ¿sí? El Chi es un concepto claro que vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver el concepto un poco del Chi en base a lo que entendemos dentro de la tradición china, lo que está conceptualizado para la mente racional occidental. Entonces, incluso hasta Oriente y Occidente podemos clasificarlo en ese concepto Yin-Yang. Los dos complementarios, nada es mejor que nada, pero hoy en día estamos en un proceso bien interesante en la medicina tradicional china, y es que la medicina tradicional china está saliendo a flote con muchos estudios clínicos hechos en Occidente, hechos por médicos en Occidente, hablándonos de los beneficios y de todas las maravillas que hace, por ejemplo, a nivel neurológico, vascular y en muchas estructuras corporales en base a teorías como, por ejemplo, la fascia, que es bien importante y es bien interesante. Bueno, entonces, ese concepto, eso que permite el movimiento, se llama Chi. ¿Sí? El Chi, ¿qué es? Pues lo vamos a ver en otro video, pero el Chi es esa, yo lo diría entre comillas energía, aunque el concepto claro no es energía, y ya lo vamos a ver en el otro video, pero es lo que permite el movimiento del Yin y el Yang, que uno se intertransforme, que se mueva encima del otro, que permita la generación del movimiento y que no sea algo totalmente estático. Porque lo bonito de la medicina china es eso, entender que el ser humano es un ser complejo, pero que es un ser que está con un potencial dinámico constante a través de esto que se denomina Chi, que obviamente lo vamos a ver. Entonces, lo que me permite la generación del movimiento, ¿sí?, es precisamente el Chi. Bueno, y el Chi es un concepto muy bonito, que para traerlo a la mente occidental a veces es un poco complejo, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Así que bueno, para mí es un gusto acompañarte, te mando un abrazo, espero que me sigas acompañando. De corazón, te deseo lo mejor en tu proceso de aprendizaje y bienvenido, por supuesto, a estos nuevos capítulos. Que estés muy bien. Feliz sábado.